Bien, estamos en la asignatura Fundamentos de Economía. Supongo que todos ustedes a esta altura lo tienen medianamente claro aquello. Perdón, la clase 2. Más o menos de qué vamos a trabajar esta clase: leyes fundamentales, sujetos económicos y la organización. Un gran precepto, analizar, es el resultado de aprendizaje de esta unidad, de la unidad número 1, analizar la interacción de los distintos sujetos económicos en el marco de las leyes fundamentales de la economía. Gran frase. A pesar de todo lo que hemos vivido y estamos viviendo. Bien, economía, ¿qué es lo que significa? Nada más viene del vocablo griego y significa no otra cosa que el que administra un hogar. Ustedes no tienen por qué saberlo porque son chiquititos, pero incluso en algunos colegios, hace muchos años atrás, había un ramo esencialmente, ojo, estoy mostrando la historia, no que esté o no esté de acuerdo. Existía un ramo que era economía doméstica, para las niñitas, para las mujeres de los colegios, y que enseñaban a administrar el hogar. Pero de allí viene el vocablo. En concreto, y para dónde vamos, es para lo siguiente. La economía, ¿qué es lo que estudia? El cómo la sociedad administra los recursos escasos. Cómo tomamos las decisiones los individuos a nivel personal o grupal y ver qué es lo que eventualmente puede ocurrir. Hacia allá vamos, esta es la última, es parte de la última unidad, en particular las últimas clases, que tiene que ver con las tendencias económicas. Eso ya es a nivel macroeconómico. El grueso del curso se centra en la microeconomía. ¿Hay dudas hasta aquí, niños? Jóvenes señoritas, ¿tienen dudas? Todo bien, profe. ¿Todo bien, profe? Todo bien, me pone alguien en el chat. Ya. Definiciones básicas. Aquí hay dos conceptos claves sobre los cuales vamos a partir trabajando. ¿Qué es lo que entienden ustedes por un fin? Una meta. Una meta. Sin entrar en cuestiones de temporalidad, es una meta, un objetivo, un propósito. ¿Hay dudas? No. ¿Hay dudas? No, profe. No. No, profe. Ya. ¿Y los medios? ¿Qué creen ustedes que son? Herramientas para lograr el fin. Punto. ¿Hay dudas? Son las herramientas, los vehículos, las técnicas, las lógicas, lo que quiera, el proceso mental para el logro de dicho propósito. Punto. ¿Hay duda? Bien, en esta primera instancia, nosotros vamos a asociar los fines a esto. Cómo el ser humano satisface sus necesidades. Ojo, sin entrar en los problemas psicológicos o sociológicos. Nosotros lo vamos a analizar desde la perspectiva económica. Y los medios no serán otra cosa que lo que entenderemos por los recursos. ¿Hay dudas? De cualquier índole, esos recursos. ¿Hay dudas? Niños. No, profe. Ya. Todo bien. Aquí debemos entender, y porque ustedes debieran estar conscientes, dado que este es un fenómeno que todos los individuos vivimos, nuestras necesidades, las necesidades de cada quien, ya no solo como colectivo, sino que como persona individual, tienen unas ciertas características o atributos relevantes. ¿Cuáles son estos? Son múltiples. ¿Qué es lo que entenderemos por múltiples? Que son ilimitadas, son muchas. Piensen usted a lo largo de un día, ¿cuántas necesidades tiene?
a lo largo de un día, ni siquiera hablemos de un mes, de un año o de la vida. En un día, ¿cuántas necesidades ustedes? Perdón. Bueno, ahí en el chat sobre todo me han puesto varias. No escuché ninguno que hablara, pero en el chat habían varias. Obvio, y otras tantas. Necesidad de alimentarse, necesidad, como alguien puso por ahí, de ir al baño, de abrigarse, de acostarse, de dormir, de descansar. Infinidad. También son jerarquizables. Les pregunto, ¿la necesidad de alimentarse es, según vuestro juicio de cada quien, más o menos importante, por ejemplo, que la de ir a un mall? ¿Cuál es más relevante, cree usted, para el común de la gente? ¿Cómo? ¿Me repite la pregunta? ¿Cuál es más relevante, ir a pasear a un mall o alimentarte? Alimentarse. Alimentarse. Bueno, ¿qué significa eso? Que tienen un orden de prevalencia o de importancia. Son jerarquizables. ¿Me entiende? Niños, ¿tienen dudas? Sí, se entiende. Ya. Y una otra, podemos agregar importantes, que son variables. Eso significa que cambian en el tiempo o por el tipo de satisfactor que requerimos. ¿Y qué tiene que ver eso? Si se dan cuenta, la necesidad de alimentación está presente durante toda nuestra vida. Pero la forma y las cosas con las cuales nos alimentamos, como cuando somos guaguitas, cuando somos niños, cuando somos adolescentes, adultos y viejitos, pueden ser distintas. Pero la necesidad, en esencia, es la misma, alimentarse. ¿Hay dudas? También hay unas que dejamos de tener, algunas ciertas, con el paso del tiempo, los años, la cantidad de dinero que poseamos, lo que sea, pero que también vamos dejando de tener en pos de conseguir algunas otras. ¿Hay dudas? Niños, si tienen dudas, díganme. Se le Te cortó, voy a profe. preguntar. Bueno, No entendimos lo último que dijo. que puede que la forma de satisfacerla cambie en el tiempo, o bien hay algunas que están presentes en una época de nuestra vida y en otras no. Y habrán otras necesidades en esa otra época. Por ejemplo, mi caso, hasta 10 años atrás yo no jamás tomaba remedio. Ahora ya con la edad y que empiezan los problemas por ser adulto, mayor si usted quiere, empiezan a haber algunas necesidades que antes no tenía. Ahora tengo que tomar un remedio para la hipertensión, tengo que tomar una aspirina para que no me dé un infarto por lo que fumo, una serie de cuestiones que antes no existían. En mi caso estoy hablando, ¿eh? La aspirina existe muchos años, pero estoy hablando para mí, en términos personales. Bien, y otro atributo que podemos plantear, obviamente algunas o todas, son potencialmente saciables. Teniendo los recursos, teniendo los medios, teniendo las herramientas, eventualmente podríamos satisfacer gran parte de nuestras necesidades. Quizás no todas.
el todas sería una utopía. ¿Hay dudas? No. Bien, entonces, limitada, versátiles. Versátiles significa que son cambiantes y que los usos, por ejemplo, de los recursos pueden ser destinados a más de una posibilidad. Aquí, por ejemplo, con un terreno se puede construir una fábrica o plantar café o arrendarlo tal cual está. Es decir, tenemos distintas posibilidades y son parcialmente sustituibles. ¿Eso qué tiene que ver también? Es el hecho de que, por ejemplo, si yo quiero en la mañana tomar desayuno, puedo eventualmente, y me es indistinto, tomar un té o un café. Si no tengo té, me tomaré un café, o viceversa, o a lo largo del día me tomaré tantos cafés y tantos té, pero puedo sustituir lo uno por lo otro. ¿Hay dudas? No. ¿Hay dudas? Una No, cartera, profe. un zapatito, ¿conocen las ferias artesanales? Sí. Bueno, si se dan cuenta en las ferias artesanales muchas veces, valga la redundancia, hay artesanos. Los artesanos construyen o fabrican zapatos, carteras, aritos, pulseritas, y se pueden hacer esos mismos aros o esencialmente con trabajo de mano de obra, personas, o también con una alta tecnología. ¿Qué significa ahí? Que usted está sustituyendo. ¿Y qué es lo que pasa? Los recursos, en esencia, tienen la característica relevante. Y eso, lamentablemente, lo hemos visto en estos 2 años con la pandemia, que son limitados. ¿Qué significa eso? Que frente a las múltiples, variables y jerarquizables necesidades, los recursos se pueden tornar escasos. Lo estamos viviendo con el fenómeno monetario o económico propiamente tal, lo hemos visto con la cantidad de vacunas en algunos países, etcétera. ¿Hay dudas? No. Entonces métanse bien en la cabeza. Las necesidades, ¿cómo son? Deme un atributo Múltiples, múltiple. ¿Y los recursos, cómo son? limitados. Limitados. Eso es esencial. Vamos. Aquí les voy a presentar una gráfica que proviene de otra ciencia, que es la psicología. Don Abraham Maslow es un psicólogo y él analizó las necesidades desde el ámbito psicológico. Nosotros eso lo vamos a llevar un poquito al ámbito económico, porque la concepción de qué es lo que ocurre es equivalente. ¿Hay dudas? No. Bien. Entonces, esto fue lo que expresó Maslow, que hay necesidades y que en la medida, todos yo creo han visto una estructura piramidal, ¿no? Una pirámide. Vista, vista desde el frente sería algo así. No me pida que la grafique en 3 dimensiones. Ya hagámosla en 3 dimensiones. Ahí. Una cuestión más o menos así, ¿no? Sí, profe. Tiene una base y en la medida que se asciende, ¿qué va ocurriendo con la base a distintas alturas? Se va reduciendo. Listo, eso téngalo clarito. ¿Por qué? Porque ahí vamos a meter ahora las necesidades desde nuestra óptica, que es lo mismo que hizo Maslow, pero desde otra perspectiva. ¿Qué es esto? Según Maslow hay necesidades fisiológicas, de seguridad, aceptación social, autoestima, autorrealización, etc. Pero esto es tremendamente vinculable y adaptable para nuestro efecto económico. Entonces, a ver, léame esta lámina, por favor. No malentiendan lo que está en amarillito, ahora lo vamos a explicar. O en amarillo, en café, un color distinto al azul. ¿Ya? Sí. Bueno, entonces las necesidades
las podemos plantear nosotros desde esta óptica. Las básicas, las muy básicas, las que si no satisfacemos perdemos la calidad de ser humano, es decir, nos morimos. Que en el vulgo se dice o se lee como pan, techo y abrigo. Esto esencialmente tiene que ver con la forma que después lo vamos a ver en la última parte del curso, que es el IPC, Índice de Precio al Consumidor. Los tres rubros o categorías básicas son alimentación, pan, vivienda, techo y vestuario, abrigo. Eso es lo básico. Para poder vivir tenemos que satisfacer esas tres. ¿Y qué es lo que ocurre? Si usted lo piensa a nivel de una sociedad o de un individuo, cuando estamos satisfaciendo medianamente bien estas necesidades, vamos a aspirar a otras tantas, como cuáles, por ejemplo, seguridad y seguridad social, educación, trabajo, afecto. La educación, obviamente, y es un fenómeno que estamos viviendo a nivel societario, tremendamente relevante. La forma de ir rompiendo el círculo de la pobreza es mediante la educación y la capacitación. El trabajo, ¿por qué es importante? Porque es una necesidad. Porque no solo lo debemos entender como aquello que me permite generar una renta, un ingreso, para poder satisfacer otras necesidades, como por ejemplo las de más abajito o alguna de más arriba, sino que también porque nosotros vivimos en comunidad, el común de nosotros vive en comunidad, y por lo tanto mediante el trabajo, eventualmente, podemos tener el reconocimiento o aceptación social. ¿Me siguen hasta ahí o no? Sí, Yo profe. creo que Sí. Afecto. Y ahora pensemos, por ejemplo, si la persona, fenómeno que estamos viviendo hoy día y que se está discutiendo con la ley del tercer retiro de la AFP, si el individuo no es capaz de satisfacer de mutuo propio estas tres muy o tremendamente básicas, ¿quién debiera ser el llamado a coadyuvar en dicho proceso? ¿Quién debiera ayudar a satisfacer las necesidades de pan, techo y abrigo? ¿Qué les dice el criterio, el juicio? ¿El poder? No te entendí. ¿El poder? No el poder, el Estado. El Estado, la autoridad, nos tiene que entregar una canastita, nos tiene que dar un ingreso mínimo garantizado, cosa que nosotros con esas moneditas seamos capaces de satisfacer esto otro. Educación, eventualmente, visto desde la perspectiva de un bien social, también. El trabajo ya es de mutuo propio. El afecto, ¿quién debiera proveerlo, cree usted? Que es una necesidad tremendamente importante, dado que vivimos en comunidad. El grupo más cercano, o sea, Correcto. familia. La familia. Brillante lo que me dijiste, niño. La familia. Y entiendan por familia no solo lo sanguíneo, sino tal cual lo plantea el compañero, el grupo más cercano, mi círculo de amigos, mis parientes, obviamente también, pero no es solo la parentela, no es solo con aquellos que tengo un lazo sanguíneo, sino que un lazo afectivo. Y así sucesivamente, en la medida que vamos satisfaciendo todo esto, podemos ir aspirando a necesidades de orden superior, de aceptación, de reconocimiento, de pertenencia, para aquellos que son creyentes, que creen en Dios y lo que corresponda en términos religiosos. Bueno, habrá necesidades espirituales, necesidades de ocio. El ocio, entiéndanlo como todo aquel tiempo que no destinamos al trabajo. Si un día tiene 24 horas y ustedes como estudiantes tienen un trabajo que es el asistir a clase, todo el tiempo que no destinen, a asistir a clase o a estudiar alguna materia, es lo que entenderemos por ocio. Y eso es tremendamente importante. El ocio es el no trabajo. No lo connote negativamente cuando a uno le dicen, por Dios que eres ocioso. Bueno, el ocio es una necesidad más. Todos tenemos que descansar. A todos nos gusta de repente ver una película, escuchar una canción, lo que sea, sin estar destinado al trabajo.
Y así, en la medida que vamos ascendiendo en la satisfacción de necesidades, si lo ve a nivel societario, bueno, la cantidad de gente que satisface de abajo para arriba es cada vez menos, que es lo que me dijo la compañera, la base se va achicando. Hasta la Profe, necesidad, dígame, una consulta, ¿el ocio productivo existe como concepto aplicado el o no? ocio es un bien más. Todavía no hemos visto la definición de bienes, pero es un bien más, es algo que te aporta satisfacción. Por lo tanto, cuidado, tenemos lamentablemente en el vulgo asociar el ocio, digo, con un concepto peyorativo. Lo interpretamos como un prejuicio malo o negativo. No, cuidado. Todos, todos, todos necesitamos satisfacer cierto tiempo destinado al ocio. Y el ocio es el no trabajo. ¿Hay dudas? Ahora no, profe. Gracias. Bien. Hasta la necesidad última que cual más cual menos todos aspiramos, que es el poder. Y no malentienda el poder. Cuando se abusa, se hace mal uso del poder, puede tener una cierta connotación negativa. Pero cuando usted hoy día está estudiando ingeniería, en 4 o 5 años más va a ser ingeniero, va a encontrar una peguita, va a entrar a esa pega, va a empezar a trabajar, le va a ir bien, lo va a hacer estupendo, tiene muchísimos méritos y atributos, la jefatura lo va a ir reconociendo y así sucesivamente con el paso del tiempo se va a ir capacitando, va a ser cada vez mejor profesionalmente. ¿A qué es lo que aspiraría usted? A llegar a una gerencia, a llegar a la gerencia general, a llegar a tener mi propia empresa. ¿Con qué fin? Con el fin de tener poder. Por lo tanto, no lo connoten negativamente, por el contrario. Usted el día de mañana, si le gusta el fútbol, ¿qué es lo que trata de ser? Ser el mejor futbolista del equipo. ¿Y por qué? Porque aun cuando no nos demos cuenta y nos cuesta asociarlo, está tremendamente vinculado a este poder, a este concepto de poder. Si usted llega a ser el mejor jugador de su equipo, seguramente su decisión en las conversaciones que hagan para plantear un partido, para enfrentar a un rival, lo van a tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque como usted ha demostrado tener condiciones para tal práctica, mediante su juicio, usted puede que el colectivo termine siendo mejor. ¿Me entiende o no? Sí. Niños, ¿me entienden? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Por lo tanto, no lo connoten negativamente. Esto es lo que nos pasa a todos. Y a nivel societario, cada vez son menos los que van satisfaciendo para arriba. Déjenme borrar. Bien. Entonces, aquí tenemos el mismo monito de Maslow, pero un poquito más disgregado. Seguridad, transporte, comunicación, esa no la ocio, salud, trabajo, alimento, ropa, etcétera. Infinidad de necesidades tenemos todos a lo largo de un día y ni hablar durante nuestra vida. Bien, aquí en esta tablita lo que tenemos son situaciones que se nos dan en el mundo real y que van a poner de manifiesto o van a hacer patente el fenómeno del problema económico. ¿Y cuál es el problema económico? Ya alguno lo puede haber aventurado, que las necesidades son múltiples y los recursos son... ¿Cuál era el atributo Limitados. Bien, muy bien, niño. Aquí tenemos distintas situaciones que se nos dan en lo cotidiano, ¿eh? Yo tengo un medio y ese medio me permite la consecución de un fin. O tengo un medio, varios fines, varios medios, varios fines, varios medios, un fin. Aquí queda patente cuál es la situación de la cual se va a encargar la economía. Por ejemplo, ustedes analícense y se van a dar cuenta que a lo largo de un día se enfrentan a distintas decisiones que deben tomar y van a estar en cualquiera de estas 4 posibilidades. Por ejemplo, un ejemplo burdo, tonto, pero que puede ser real. ¿Cuál es el objetivo de usted a lo largo de esta asignatura? ¿Qué pretenden? Vender. Ya, supongamos que es verdad. Vámonos al objetivo último, Probarla. aprobarla. Entonces yo te pregunto, si tu objetivo es aprobar la asignatura, yo te digo al tiro que hay solo un medio.
¿Cuál es ese medio, cree usted? Estudiando. Nada más. Por lo tanto, si usted quiere aprobar economía, fundamentos de economía, ¿qué tiene que hacer? Sacar buenas notas. Estudiar. Y para sacar buenas notas, ¿qué tenéis que hacer? Estudia. Estudiar. Listo. Ni un problema con esa situación. Yo sé que si quiero aprobar tengo que estudiar. Listo. No nos vayamos a otras cuestiones que por allí andan circulando a nivel de rumores o que pueden ser verdad, no tengo idea, de que se copia, que se traspasan las... no sé. No lo demos por hecho. Bien, si usted tiene o quiere lograr un fin y tiene varios medios, ¿qué trataría de hacer? Buscar el medio más fácil. No sé si el más fácil, háblame por ahora, aun cuando no lo tengáis claro, el más eficiente. O el mejor medio para ese propósito. Punto. Obvio. ¿Qué significa eso? Que tenemos ser capaces de gestionar los distintos medios para ocupar el mejor para el logro del propósito. ¿Hay duda? Si estuviésemos enfrentados a una situación, varios medios, varios fines, ¿qué tratarían de hacer? Buscar los más eficientes para cada fin. Punto. Cabros, si se dan cuenta, es pura lógica lo que estamos aplicando. Y la economía es lógica. Y si tuviéramos la cuarta situación, un medio que permite la consecución de varios fines, véalo usted. Supongamos que pudiéramos salir a las calles y hacer una serie de actividades que eventualmente hoy día no podemos. Usted sale en la mañana de su casa con 2 luquitas. ¿Qué tiene que hacer con esas 2 luquitas? Hacerla durar para ir y volver después a la casa. Ir para la casa, eventualmente comerse algo porque le dio hambre a mediodía, si es que está todo el día en la universidad, tiene que ocupar los medios de transporte, tiene que sacar fotocopia. Si se dan cuenta, ¿qué es lo que podría llegar a pasar en un caso como ese? Quedarnos sin plata. Quedarnos sin plata. ¿Qué significa eso? Entonces, si se dan cuenta, en esta cuarta opción queda de manifiesto que frente a las múltiples necesidades, el recurso se puede tornar Escaso o limitado. escaso. ¿Hay dudas? No. No, profe. Por lo tanto, ¿qué nos va a exigir? Bueno, si mi recurso se va a tornar o se puede tornar limitado, ¿qué es lo que me va a obligar a hacer? Priorizar las necesidades. Y si las priorizo o las jerarquizo, puede que ocurra que algunas no voy a ser capaz de satisfacer. ¿Y qué significa eso para el ser humano? Que se tiene que sacrificar. Y en general, al ser humano le importa o le gusta sacrificarse. En No general estoy hablando. ¿Ah? No ¿No? mucho. No mucho. Y en términos de tener que renunciar a ciertos objetivos, obviamente eso nos lleva a pensar muy bien el cómo jerarquizar y el cómo priorizar. Y claramente aquí queda patente la economía. ¿De qué se preocupa? De esta cuarta posibilidad. Pero vamos para allá. Entonces, el problema económico y la escasez se origina, el problema, por lo que ya hemos dicho más de una vez, dada la existencia de múltiples variables y jerarquizables necesidades frente a recursos que se pueden tornar Limitado. Ojo, cabro, muchas veces voy a repetir las preguntas porque en la medida que usted lo verbalice, en la medida que lo diga, la probabilidad de que lo internalice y lo entienda y lo haga carne en su mente es mayor. Obvio, los recursos se pueden tornar limitados. Entonces, si los recursos se tornan limitados, ¿qué es lo que va a terminar ocurriendo? No vamos a ser capaces, como sociedad, si usted quiere, de producir todos los bienes y servicios que se requieren. ¿Y eso qué significa? Que una vez más, frente a las múltiples, jerarquizables y variables necesidades, los recursos se pueden tornar escasos. Por lo tanto, podemos sufrir escasez. Eso significa, en el caso que hablábamos de los 2.000 pesitos cuando usted salió de la casa, la renta, en el caso de nosotros, muchas veces, para el común de nosotros, para el común de los individuos,
de los casi 8.000 millones de individuos que vemos en el mundo, nuestra renta, nuestro ingreso, nuestro patrimonio es lo que nos limita para poder satisfacer gran parte de nuestras necesidades. Por otra parte, también hay que tenerlo, la mano de obra, las personas, los trabajadores, pueden verse limitados por su acervo cognitivo-cultural. No tienen capacidades para emprender determinados oficios o trabajos. Entonces ahí después tendrá que capacitarse, estudiar el fenómeno del cual ustedes están siendo parte. Ustedes con el proceso educativo lo que están haciendo es tratar de mejorar vuestro potencial. Y las empresas que tienen que producir los bienes y servicios también se van a ver enfrentadas a la escasez. Quizás no van a tener la cantidad de platita suficiente para contratar los recursos, mano de obra, comprar la tecnología, la maquinaria, que les permita producir todo lo que quisieran. Si la escasez es un fenómeno que está presente en todas partes, en todo ámbito. Tanto un individuo rico como un individuo pobre se ven enfrentados a este problema de escasez. Una sociedad rica, Estados Unidos, eventualmente Inglaterra, no sé, como Chile, se ven enfrentados al problema económico, que es la escasez. Bueno, las 3 interrogantes básicas en las cuales trata de participar la economía tienen que ver con esto. Lo primero es analizar a los consumidores a efecto de ver qué es lo que se debe producir. Esa es la interrogante básica del problema económico. Después, lo que hay que determinar es el cómo producir. Esto es analizando al consumidor. El cómo producir es el análisis de la empresa o del productor. Aquí se debe tomar la decisión, bueno, con qué recursos, con qué medios vamos a ser capaces de producir lo que hemos detectado que la gente quiere. Por ejemplo, si la gente detectamos que requiere calzar zapatos, ¿qué es lo que habrán algunas otras personas de la sociedad? Se dedicarán a la producción de zapatos. Y ahí tienen que preguntarse, bueno, ¿qué tipo de zapato vamos a producir? ¿Cuántos metros cuadrados de cuero requiero? ¿Cuánto de hilo? ¿Cuánto de goma? ¿Cuántas horas hombre para poder producir los zapatos? Se va a preguntar el cómo. Y finalmente la economía puede coadyuvar, puede ayudar en la detección de la tercera gran interrogante, que es el para quién. ¿Y qué significa eso? Bueno, aquí tengo los zapatos, la gente quiere zapatos. ¿Cómo voy a hacer llegar y a quiénes voy a destinar los zapatos que hemos producido? ¿Me siguen o no? Estas 3 son las interrogantes que dan existencia y le dan el origen al problema económico. ¿Hay dudas? Jóvenes señoritas. No, Profe. profe. No, profe. Ya. Redundando en lo mismo, se deben de responder la siguiente pregunta. ¿Qué cosas son las que más se necesitan? Esto a nivel de una sociedad, si usted quiere. ¿Cómo se efectuará el aprovisionamiento de esas cosas? ¿Qué otras cosas deben sacrificarse para contar con aquellas que se han elegido? Aquí está patente el problema de tener que renunciar a algo en beneficio de poder ser capaz de producir alguna cosa. Y este es el problema económico que nace de la situación o hecho real de no contar con los recursos necesarios para satisfacer todas las necesidades de una sociedad. ¿Hay dudas? Bien. Entonces, aquí de nuevo el mismo mono. Primero se analizan las necesidades para ver qué es lo que se requiere. Se lleva a cabo un acto de producción. Viene la etapa de intercambio. Aquí al agente económico que se analiza el consumidor, en el acto de producción al productor, en el intercambio se analiza la organización de mercado. El primer trabajo que tienen que hacer de investigación se centra aquí. Hasta aquí llega. Y el segundo trabajo es hasta aquí, hasta el intercambio. Bueno, la gente quería zapatos, yo me dediqué a la producción de zapatos, lo estoy vendiendo en 5.000 pesos, hay gente que me los va a comprar en 5.000 pesos.
Me entregó el billetito medio naranjo, salmón de 5 luquitas, yo le entregué un par de zapatos, ¿qué es lo que tiene que hacer el tipo que me lo compró? Consumirlo. Ojo, no entiendan el consumir solo como llevarse algo a la boca, como el alimentarse, no. Consumir es usar los bienes y servicios. ¿Y dónde está inserto todo esto? En la sociedad. Por eso que se manifiesta que la economía tiene un carácter social. ¿Hay dudas? Y esto es algo cíclico. Por eso que aparece en la flecha. Es un ciclo, sin fin. Aquí yo veo una foto, una estática comparativa. Pero la vida, si ustedes la quieren ver en términos de cuadro a cuadro, es un video. Son 24, 45 cuadros por segundo. No una foto, que es lo que yo tengo aquí, que es una estática. Esto es algo absolutamente cíclico. Satisfice la necesidad de calzar zapatos. Bueno, ahora me quiero poner una camisa, entonces habrá otra gente que producirá camisas y así. Y esto es un sinfín, ad eternum, hasta que fallecemos. ¿Hay dudas? No, profe. Bueno, aquí esta lámina la voy a dejar solo para efecto de que quede un tantito en el video, pero es lo que hemos conversado. Lo que sí es importante es este último parrafito. Hay ciertos elementos que son limitados, el ingreso y el tiempo. Cuando hace un ratito dije el rico y el pobre se ven enfrentados al problema económico. ¿Cuál es el problema económico? La escasez de recursos frente a las múltiples necesidades. Una persona muy rica seguramente no tiene problemas de renta como los puedo tener yo o alguno de ustedes. Pero ese individuo que tiene mucha plata, lo que le va a faltar es el tiempo. ¿Me entienden o no? Si bien él tiene toda la plata para satisfacer todas las necesidades materiales que posee, seguramente lo que le va a faltar es tiempo para poder satisfacer otras tantas. ¿Me entiendo, no? Sí. Sí. Bueno, y cuando nosotros tomamos decisiones, ¿qué es lo que tomamos en cuenta? Todo lo que tiene que ver con nuestra esencia, si nuestros valores, nuestro comportamiento moral, los valores culturales, los históricos, los religiosos, las políticas, etcétera. No es hay muchas veces que hacemos o tomamos decisiones en forma autómata, sin siquiera darnos cuenta. Me levanto, voy al baño, me lavo los dientes. Eso lo hago automáticamente todos los días. Pero hay otras veces en la cual debo decidir, bueno, voy a hacer esto en vez de esto otro. Y ahí estarán presentes todo lo que soy como esencia, cuál es mi cultura, cuáles son mis valores, cuál es mi religión, cuáles son mis creencias, etcétera. ¿Hay dudas? Bien. Aquí nos estamos dando vueltas lo mismo, el qué producir, el cómo producir. Esto se analiza, reitero, valga la redundancia, estudiando al consumidor. El cómo producir se analiza en la teoría del productor. Y una empresa, obviamente, hoy día, como también al igual que cualquier sociedad buscan la eficiencia, tratan de producir lo que se requiere al menor costo posible. Eso es lo que dice por aquí de eficiencia, eficiente. Y la tercera interrogante, hay que tener cuidado con esta, el para quién se producirá. Y aquí hay que tener el siguiente cuidado. Si se dan cuenta, hay bienes y servicios que no son para todos. Por ejemplo, hoy día que se discute la ley del tercer retiro o un ingreso mínimo garantizado, ese ingreso mínimo no es para todos, es para algunos. Para la gente que cumple con tales y cuales atributos o características, le vamos a suplementar, le vamos a complementar el ingreso con un ingreso mínimo garantizado. Pero no es para todos, no es para aquel que tiene de un nivel de renta o de patrimonio de un cierto nivel para arriba. Ahí, en cierta medida, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que el para quién puede venir resuelto ex ante. Y ahí la economía tiene poco que decir. Por ejemplo, la Biblia, como texto, ¿para quién está destinada? ¿Para la gente creyente o los no creyentes? Los creyentes. Para los creyentes. Para los creyentes. Por lo tanto, al tiro descartamos a los no creyentes.
Y si yo me dedico a la producción de Biblia, lo que me interesa son el segmento de la gente que es creyente, no de la no creyente. Ahí en cierta medida respondí el para quién. ¿Me siguen o no? Sí, profe. Sí. Bien, le podríamos agregar al problema económico, que son esas 3 interrogantes básicas, qué, cómo, para quién, otras tantas, el cuánto producir, cuándo consumir, etcétera. El curso en esencia nos vamos a centrar en las 3 primeras, que son las más importantes. Pero estas otras tantas se pueden determinar. El cuánto producir en cierta medida va a quedar limitado por el cómo y el para quién. Es decir, en el ejemplo que estoy diciendo de las Biblias, si los creyentes en el país fuesen 100, a lo más yo produciré 100 Biblias. Punto. Ahí ya tengo determinado el cuánto también. El cuándo producir, bueno, voy a tratar de satisfacer lo que la gente quiere este año 2021 y qué va a pasar el 22, el 23, el 24, el 25. De manera análoga al cuándo consumir. Nosotros como consumidores, con nuestro nivel de renta o de ingreso, vamos a gastarnos toda la plata este año, no vamos a dejar nada para poder consumir el 22, o el 23, o el 24, o el 25, etc. Podemos agregar estas interrogantes que están asociadas a adverbio de tiempo, el cuándo. Pero entre pitos y flauta, e independiente de las vueltas que nos demos, el problema económico es uno solo. Y es lo que aparece en el recuadro celeste, calipso, no sé. Yo lo veo más celestoso. ¿Lo ven o no, niños? Sí, profe. Sí, ¿Ah? profe. Sí. Ya, eso léanlo y métanselo bien en la cabeza. Léanlo. Y dígame si lo entiende, por última vez. ¿Lo entienden? ¿Niños? Sí, profe. Ya. Costo de ¿Le puedo hacer oportunidad. una consulta antes de seguir? Dígame. Muy fuera del tema, pero ¿de cuánto eran los grupos? Disculpe. 5 o 6. 5 o 6, perfecto, gracias. Entre 5 y 6. Bien. En ese concepto del tener que elegir qué necesidades satisfacer o no, está presente este otro concepto que es tremendamente importante y es para la vida, y está presente en cualquier proceso decisional del ser humano, y es el concepto de costo de oportunidad. Cuando usted tiene que escoger algo frente a distintas posibilidades que se ofrecen, está descartando algunas. La mejor de las alternativas que usted descarta es lo que entendemos como el concepto de costo de oportunidad, que es lo que aparece en estos 2 recuadros. ¿Lo entiende? Cuando usted hoy día en la mañana decidió entrar a esta clase, renunció, por ejemplo, a seguir durmiendo. Y si era esa su única opción, el costo de haber entrado a la clase es no poder destinar 1 hora más al sueño. ¿Me sigue o no? Sí. ¿Me siguen? Sí, profe. Perdón. Me atoré. Bien, lean esta lámina que tiene que ver con lo mismo. Y es básicamente el mismo ejemplo. Perdón. ¿Hay dudas? No. Bueno, y aquí está el resumen del problema económico. ¿Cómo son los recursos? Que es un pseudo o es un mapa conceptual. ¿Cómo son los recursos? Limitados. ¿Cómo son las necesidades? Ilimitadas.
Por lo tanto, queda patente el problema de La escasez. la escasez. Y cuando hay escasez tenemos que Elegir. elegir. Y el elegir significa una toma de, Decisiones. y al tomar decisiones van a haber opciones que descartamos. Ahí nace el concepto de, Costo de oportunidad. y cuando nosotros debemos priorizar, jerarquizar las necesidades, ¿a qué nos va a llevar? A que vamos a asignar los recursos a la satisfacción de algunas de dichas necesidades, eventualmente no de todas, porque estamos sometidos a escasez. Y cuando decidamos por algo, en general, cuando decidan levantarse para venir a clase o no, cuando decido rascarme o no rascarme la nariz si me pica, tengo que tomar la decisión, ¿me rasco o no me rasco? Y cuando decidí rascarme, he satisfecho la necesidad, pero incurrí en un costo que era justo tomar nota de lo que dijo alguien en la clase. Por ejemplo, no pude tomar el lápiz, por lo tanto me perdí. Entonces, ¿me lo repite, por favor? Pero ahí está metido, en toda decisión está metido el concepto de costo-oportunidad. ¿Hay dudas? No. Entonces, y con esto terminamos, pero nos quedan 14 minutos. Los 10 principios de la economía. Los 4 primeros que vamos a analizar tienen que ver con el proceso o la forma en la cual los individuos, nosotros, cualquiera, tomamos nuestras decisiones. Los 3 que siguen tienen que ver con el cómo interactuamos entre distintos individuos y los 3 últimos son a nivel macroeconómico. ¿Hay dudas? No, Niños, ¿hay No. dudas? No. ninguna, profe. Vámonos. No, profe. Los individuos se enfrentan a disyuntivas. Es lo que dijimos, tenemos que decidir. El costo de una cosa, que es el concepto del costo de oportunidad, es aquello a lo que debemos renunciar para conseguirla. Las personas racionales piensan en términos marginales. Los individuos responden a incentivos. ¿Hay dudas hasta aquí? Vamos a ahondar un poquito en ellos, pero aquí lo estoy mencionando. ¿Hay dudas? Sí, No una. te entiendo. ¿A qué se refiere con términos marginales? Ahí me perdí. No todas las decisiones son blanco y negro, vida o muerte, sino que, por ejemplo, cuando tú estés enfrentado ya a las semanas de prueba, tú vas a tener que decidir, bueno, ¿cuánto creo que puede mejorar mi nota si me decido a estudiar 1 hora más de economía en vez de 1 hora más de cálculo 2? ¿Me sigues o no? Entonces, cuando tú decidiste estudiar 1 hora más de economía, renunciaste, costo de oportunidad, segundo, a 1 hora más de estudio de cálculo. Recuerden el concepto de marginal en matemática, ¿cómo lo calculan? ¿Qué herramienta matemática ocupan para calcular lo marginal? Y que lo vimos en la primera clase, en el repaso, ¿eh? La derivada parcial. La derivada. Háblame en general, la derivada. ¿Y qué es lo que representa la derivada? El cambio. El cambio. Esos términos marginales. ¿Cuánto cambia? ¿Hay duda? No. Después, ¿cómo interactuamos? El comercio puede mejorar el bienestar de todo el mundo. Esto lo vamos a ver en la clase 6. Los mercados normalmente constituyen un buen mecanismo para la asignación de los recursos. El Estado puede mejorar a veces los resultados del mercado, ¿cierto? Y esto tiene que ver con lo que se discute en las calles y que tuvo no su origen, pero que quedó patente para las manifestaciones sociales del 19, finales del 19. Hay mercados, hay situaciones en las cuales el Estado debe intervenir a efecto de mejorar el bienestar de todos. Y las 3 últimas, que son a nivel macro, que esto es mera lógica, el nivel de vida de un país depende de la capacidad para producir bienes y servicios, los precios, esto tiene que ver con el concepto de inflación. ¿Han escuchado hablar del concepto de inflación? Sí. Ya. Si es que el gobierno decide imprimir dinero en forma inorgánica, sin respaldo en bienes y servicios, obviamente los precios van a subir.
¿Y por qué? Por una cuestión de lógica. ¿Qué les dice el juicio? Un bien, en la medida que es más escaso, ¿cómo es su precio? ¿Más alto o más bajo? Más Más alto. alto. Más alto. Bueno, y cuando los precios suben nace el concepto de inflación, que es lo que está metido aquí. Y en el tercero, la sociedad debe enfrentar la disyuntiva entre, en el corto plazo, entre la inflación y el desempleo. Eso lo vamos a explicar en un ratito más. ¿Hay dudas hasta aquí? Profe. Bueno, en todo instante de nuestra vida estamos sujetos a disyuntiva. ¿Y qué significa eso? Que tenemos que estar tomando decisiones constantemente. A lo largo de un día son miles de decisiones las que tomamos. Si eso lo quiere ver a nivel de la sociedad también se enfrenta a disyuntiva. Y debemos elegir muchas veces entre los conceptos de eficiencia y equidad, que son distintos. La eficiencia tiene que ver con el mejor aprovechamiento de los recursos, que sabemos que son escasos frente a las múltiples, jerarquizables y variables necesidades. Y la equidad tiene que ver con la justicia social, cómo distribuir el ingreso, cómo lograr que la brecha entre los ingresos del rico y el pobre no sean tan distintos, que esa brecha sea bastante menor. Eso tiene que ver con la justicia social. Pero a nivel individual o societario, todo el día estamos tomando decisiones. Y eso significa que nos vemos enfrentados a disyuntivas. ¿Hay dudas? Niños, Es que se por le había ejemplo, cortado, profe, pero Se le había eso cortado. por ejemplo, desde el punto de vista de eficiencia, el entregar ese ingreso mínimo garantizado puede no ser lo más eficiente, pero en términos de justicia social o equidad, a todos nos puede parecer razonable que aquella gente más pobre y que no tiene los recursos para salvar este periodo que estamos viviendo, se le entreguen un cierto ingreso. Independiente de que no es el mejor aprovechamiento de los recursos, la eficiencia, pero en términos de la justicia social, a todos nos parece lógico. ¿Hay dudas? Entonces hay que encontrar el justo equilibrio entre eficiencia y equidad. Y ese es el gran Profe, problema de las autoridades. ¿cuál es la diferencia entre equidad e igualdad? Son distintos. Van a lo mismo fin, entendido como el mismo fin, pero tampoco pensemos la igualdad en el sentido más amplio. ¿Por qué? Porque lamentablemente todos somos distintos. Entonces la equidad tiene que ver con que todos tengamos las mismas posibilidades, todos tengamos las mismas posibilidades de acceso a determinados recursos, de determinados bienes. Pero el igual es discutible, porque también eso tiene que ver con una concepción societario-política. Me explico. Aquel que no hace nada y aquel que trabaja no tienen por qué tener una misma remuneración. Porque uno está dedicando tiempo y esfuerzo y el otro, sin hacer nada, quiere aspirar a lo mismo. Eso no es justo. No es lógico tampoco. Entonces no podrían tener la igualdad de renta. Imposible. Imposible. Pero la equidad entiéndela como la justicia social, es decir, que podamos todos tener buena educación, buena salud, buenos fondos previsionales, etc. Los mismos, tengo mi duda, porque también tiene que ver con el esfuerzo, por ejemplo, en los fondos previsionales o los fondos de jubilación, con el esfuerzo que tú has tenido durante el tiempo. Sí, en términos de equidad, habría que proveer a todos las mismas posibilidades ese otro tema. Y ahí está el tema prioritario de la educación, lo que veíamos un ratito. Segundo, en todo proceso decisional va a estar presente el concepto de costo de oportunidad. Cuando elijo algo, dejo de hacer otra cosa, dejo de consumir otro bien, dejo de producir otro bien. La mejor alternativa de las que descarté es el concepto de costo de oportunidad. ¿Hay dudas? Profe, Dígame.
Y no sé si, bueno, disculpe que lo corte así, pero ya excedimos la hora, en una de esas se confundió porque cuando quedaban 4 minutos dijo que faltaban 14, entonces en una de esas... Y lo que pasa es que acuérdate que los primeros 10 minutos estuvimos sin hacer nada, solo esperando que entrara la gente. Entonces Ah, ya. me quedan 6 minutos. Ya. ¿Vamos? No es que te esté trampeando los 10 minutos, pero en estricto rigor partimos a las 9:10, porque al principio nos dedicamos a explicar lo del trabajo, que eso no es materia de la clase. Ya, De la pero clase, es del curso, pero no de la clase. ¿Hay duda? no. No, profe. Ya. Me quedan 5:30. Tercero, las personas piensan en términos marginales. Y es lo que dijimos hace un ratito. Nunca olviden el concepto de marginal en matemáticas. Eso tiene que ver con la variación, el cambio. Y eso es lo que ocurre. Aquí usted tiene que pensar, si me gustan los chocolates, ¿cuánta satisfacción voy a obtener si me como un sexto pedacito de chocolate o solo 5? ¿Cuál va a ser la satisfacción? Y si usted cree que el bienestar o satisfacción del sexto pedacito de chocolate va a ser mayor que el costo de quedarse sin chocolate para mañana, se lo va a comer. Si piensa al contrario, no se lo va a comer. Pero ahí estamos hablando de cambio, no sé si me entiende. Lo marginal. ¿Hay dudas? Y aquí hay una cuestión No, yo, importante. profe, había escuchado que uno de los principios era que el individuo no es racional, pero Es racional. mm, Es racional. ¿Usted se azotaría la cabeza con un ladrillo? depende por cuánto. Ah, bueno, ahí me la pusiste difícil. Cierto, porque ahí nos vamos, bueno, que cada persona tiene su precio, qué sé yo, una serie de otras cuestiones. Pero no te azotarías la cabeza con un ladrillo. Está ¿Qué bien. significa eso en esta perspectiva? Al decir que somos racionales, lo que estoy diciendo es que cada uno de nosotros, no tomaría de mutuo propio o pensadamente decisiones que atenten contra nuestro beneficio. ¿Me entienden o no? Sí, profe. Eso. Cuarto, los individuos responden a incentivos. Esto ni siquiera creo que hay que explicarlo, porque es así, que el vulgar tema del garrote y la zanahoria. Ya, perdón, me adelanté. Perdón, ¿hay dudas? El ser humano responde a incentivos. Por ejemplo, vean aquí los ejemplos abajo. Cuando sube el precio de las manzanas, usted estaría dispuesto a comprar más o menos manzanas. Menos. Menos. Y si le gustan los frutos de esa familia y el precio de la pera no ha variado, usted va a sustituir consumo de manzanas por un mayor consumo de... Verás. Listo. Espera. ¿Me siguen o no? Y esto ténganlo claro, siempre el ser humano responde a incentivos. Si en el caso que estamos hablando, los trabajos de investigación tienen un porcentaje de la nota, usted lo va a tratar de hacer, pues ahí está el incentivo, un 8%, un 16%. Ahí es donde aparece la oferta. ¿La qué? La oferta. No. Todavía no hemos visto nada de la oferta. Independiente que por aquí puede que lo diga, todavía no te preocupes de eso. Quinto, el comercio puede el bienestar de todo el mundo. Puede mejorar el bienestar de todo el mundo. Cuando yo di el ejemplo, la gente quiere zapatos, otra gente se destinó a la producción de zapatos. Si permitimos que ellos interactúen, ¿qué creen ustedes va a ocurrir? La empresa que produjo los zapatos, ¿va a generar ingresos si vende zapatos? Sí. Eso va a ser bueno o malo para ella. Bueno. Y si nosotros vamos a tener la posibilidad de usar los zapatos, los consumidores, vamos a satisfacer una cierta necesidad, que no hacernos tirar los pies al andar a pie pelado en las calles. Por lo tanto, ¿vamos a satisfacer necesidades? Sí. Sí. ¿Quiénes Sí. ganan en el intercambio? Los dos. Todo. Los dos, listo. Aquí un sexto principio. Los mercados, la libre acción, y aquí sí voy a hablar de la oferta,
de los consumidores y los productores, oferta-demanda, las más de las veces nos va a llevar a la solución más eficiente para el mercado. Pero hay veces que la intervención de la autoridad puede mejorar la eficiencia. En mercados que existan distorsiones, si la autoridad participa, puede mejorar el bienestar del colectivo. Esto les va a quedar claro hacia el final de la unidad 2 cuando veamos bienes públicos y externalidades. Aquí estamos presentando en el fondo la materia del curso. Séptimo, el Estado puede mejorar a veces los resultados. Es que me adelanté, me salté del sexto al séptimo al tiro. ¿Qué es esto? El Estado puede mejorar los resultados del mercado cuando existen externalidades o algún tipo de distorsión. La intervención de la autoridad puede mejorar el bienestar. Y va a terminar 8, porque me queda un minuto. El nivel de vida de un país depende de la capacidad que tenga de producción de bienes y servicios. En la medida que una sociedad produce una mayor cantidad de bienes y servicios, ¿qué cree usted ocurre con la satisfacción de las necesidades de los individuos que conforman dicha sociedad? Pueden aspirar a una mayor cantidad de bienes o menor. Una mayor. Y si consumimos más de aquello que queremos, vamos a estar nosotros como individuos más o menos satisfechos. Más satisfecho. Y si tenemos un mayor nivel de satisfacción, eso significa que el bienestar va a ser mayor o menor. Mayor. Mayor. Listo. Ya los dos últimos principios los veo en la clase del viernes. ¿Hay dudas? No, profe. No. ¿Hay dudas? No, profe. No, profe. Claro. No, profe. Profe, ¿cuándo va o sea, va a ser el drive? ¿Va a ser un drive o algo similar? ¿Para qué? No, porque tienen sus clases grabadas, por ejemplo. ¿No te has metido a la plataforma entonces? Van a estar todas sus. Es que yo pensé que se repartían los profes como una clase cada profe. Usted va a subir todo ahí. Yo soy el profesor de tu curso hasta el final del semestre. Por lo No, tanto, sí. en mi curso Sí. yo subo mis clases. Ya, profe. Gracias. ¿Ya? Bien, nos vemos el viernes, jóvenes, cuídense y que tengan un buen término de semana. Chao. Chao, profe, cuídese. Chao, profe. Chao, profe. No, profe, Chao, profe, gracias. que esté bien. Jóvenes, reitero por última vez, están los instructivos del trabajo, las 2 primeras hojas son las que tienen que llenar y mandar. Búsquelo en U Virtual. Gracias, profe. Chao.